Bien, estimados alumnos, vamos a ver algunos conceptos sobre MySQL, que en este caso va a ser cómo acceder a través de una máquina virtual que tengo trabajando con Windows XP, en donde, bueno, pues instalé el SAM. Vamos a recordar algunos conceptos. Lo que vamos a usar es SAM. SAM es una aplicación que está desarrollada por el grupo Apache y que incluye el servidor web Apache, la base de datos MariaDB, que puede ser también MySQL y que es un clon de hecho de MySQL y que tiene soporte para los lenguajes de programación PHP y Perl, además de incluir algunas herramientas como PHPMyAdmin, que es una herramienta para administrar gráficamente la base de datos. Aquí podemos descargar el programa en esta página web. Y tenemos también algunos otros apoyos como tutoriales, manuales, etcétera, noticias. La plataforma SAM está para Windows, para Linux y para Mac en su versión OS X. La base de datos es un fork, es decir, es un clon de MySQL y nos permite crear bases de datos relacionales a partir de esto. Las bases de datos relacionales son desarrolladas desde los 70s por Edward Frankot en su trabajo con IBM y que tiene básicamente algunos aspectos que ya hemos visto. El principal tal vez es que está basado en el lenguaje de consultas estructuradas SQL, que tiene diferentes versiones. Vamos a recordar que MySQL o MariaDB cumple con estas especificaciones. Tiene un lenguaje de definición de datos donde podemos crear bases de datos, crear tablas, establecer toda la definición, crear relaciones entre esas tablas. Y también tiene un lenguaje interactivo de manipulación de datos que nos permite hacer consultas, insertar registros, borrar registros, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las características principales. Ya veremos más adelante algunas otras características. En este caso es un tutorial muy sencillo que nos va a permitir trabajarlo. Una vez instalado el programa SAM, nos va a crear un icono aquí en la barra de tareas, que es básicamente un panel de control. En este panel de control me encuentro todos los servicios. Por alguna razón me lo toma como una aplicación no válida para Win32. Supongo que ya viene en su versión de 64 bits y XP sigue teniendo soporte para 32 bits. Aún así corren los programas. Tengo el servidor web Apache, la base de datos MySQL, que en este caso no es MySQL, es MariaDB. El servidor de transferencia de archivos FileZilla, el servidor de correo electrónico Mercury y el servidor de base de datos Tomcat, que es especializado en aplicaciones Java. Lo que puedo hacer muchas cosas aquí en este panel de control. Una de ellas es inicializar servicios. Inicializo MySQL. Corre con el número de proceso 1212. El puerto que abre es un puerto estándar 3306, que es donde va a estar escuchando todas las solicitudes de los usuarios. En este caso se pueden conectar desde PHPMyAdmin, por ejemplo. Se puede conectar desde aplicaciones o lenguajes de programación. Nosotros vamos a trabajarlo desde línea de comandos, principalmente porque vamos a aplicar todo lo referente a SQL y además eso nos permite independizarnos de cualquier aplicación gráfica que podamos tener. Entonces aquí tenemos una herramienta que nos abre un shell o una ventana. En esta ventana obviamente estamos en el directorio C, en el directorio SAM, SAM es el programa que se instaló y vamos a usar el comando dir para ver el contenido del directorio. Ahí están todos los directorios, incluyendo el servidor web, el servidor de transferencia de archivos, etcétera, etcétera. Si queremos poner páginas web, debemos que hacerla en esta carpeta de htdocs. Y todo lo relacionado con MySQL o MariaDB está en la carpeta MySQL. Por lo tanto, voy a entrar con el comando cd, voy a entrar a la carpeta MySQL. En la carpeta MySQL voy a tener muchos directorios. Uno de ellos y uno de los más importantes es el directorio bin, que es donde voy a tener acceso a los programas. Con el comando cd bin
puedo entrar a la carpeta y ver que tengo varios programas ahí. Uno de ellos es el servidor, que es mysqld.exe, y desde aquí puedo controlarlo, pero el que voy a ocupar es mysql.exe, que es básicamente el cliente de MySQL. mysql.exe es el cliente que se encuentra en esta carpeta, la carpeta SAM MySQL y le voy a indicar que voy a hacer una conexión a un host. El host con el parámetro "-h le voy a indicar que es localhost. El usuario lo puedo especificar con el parámetro "-u y en este caso va a ser root. El usuario root es el usuario que está determinado por default y es el que vamos a trabajar y que voy a acceder mediante password. Me va a pedir el password. Ese password, cuando se instala por default, no tiene password. Entonces, al darle clic, ya estoy trabajando con MariaDB en este caso. Y me da lo principal. Puedo hacer varias cosas aquí. Por ejemplo, seleccionar base de datos. Le puedo poner Show Databases. Todas las instrucciones se deben cerrar con punto y coma para que puedan ser ejecutadas. Y ahí puedo ver que ya tengo varias bases de datos. Puedo seleccionar alguna, puedo trabajar con ellas, pero bueno, aquí se pueden trabajar varias cosas. Si quiero revisar, por ejemplo, la versión de SQL, le puedo poner el comando select y la función versión. Cierro con punto y coma y con esto puedo verificar la versión de MariaDB que estoy utilizando. Puedo ver, por ejemplo, fecha y hora actual, puedo ver el usuario que estoy trabajando. Select. No es necesario que lo ponga en mayúsculas, lo pongo en mayúsculas para resaltar que es el comando. Pero si pongo select user, por ejemplo, puedo ver que soy el usuario root. ¿Sí? Puedo revisar también con el comando select algunas cuestiones como, por ejemplo, la fecha y la hora actual. Current date. Y así voy ejecutando algunos comandos. La fecha actual es 8 de mayo del 2020. Bien, si quiero ayuda, si en un momento determinado necesito ayuda, puedo usar el comando help. Y con este me va a poner las principales opciones de acuerdo a lo que yo esté haciendo en ese momento. ¿Sí? Bien, trabajar con el usuario root no es una buena idea. Generalmente lo primero que tenemos que hacer es trabajar con un usuario nuevo y trabajar a partir de ello la base de datos. ¿Por qué? Porque el usuario root normalmente se ocupa para administrar la base de datos. Pero si yo quiero desarrollar un ejemplo o un trabajo, no es conveniente estar trabajando con el usuario root. Si no pueden crear el usuario root, bueno, pueden trabajar con el usuario que tienen. Pero vamos a ver cómo crear un usuario. Para eso se usa el comando create user. ¿Sí? Y entre comitas sencillas vamos a poner el usuario. En este caso voy a crear el usuario Raúl. Y le voy a poner el arroba para especificar también el servidor desde el cual voy a acceder. En este caso va a ser localhost. ¿Sí? Y le voy a poner identified by, es para especificar un password. Vamos a poner un password sencillo. Cierro con punto y coma y con esto voy a crear el usuario Raúl que se va a poder conectar desde localhost y que va a tener un password del 1 al 6. Bien, me parece que ya estaba creado. Vamos a ver otro usuario. Create user, por ejemplo, el usuario Phoenix. Y ahí está. Sí, lo que pasa es que ya estaba creado ese usuario. Y podemos crear, aquí me permití crear el usuario Phoenix. Y igual con el mismo password. Entonces, para salir de aquí, puedo hacerlo con el comando quit.
y automáticamente se sale. Voy a probar el usuario. Voy a hacer una nueva conexión. mysql.exe mysql.exe -h para el localhost -u, y ahora voy a usar el usuario Raúl o Fénix, que son los dos que están creados, y el password. Me pide password, le voy a dar del 1 al 6 y ya me conecté. Ahora si pongo select user, comando select user, voy a ver que soy el usuario Raúl. Y en la base de datos que puedo trabajar, obviamente este es un usuario nuevo que no ha trabajado ninguna base de datos, por lo tanto no debe tener ninguna base de datos creada. Si le pongo el comando show databases, pues hay una base de datos del esquema del usuario y de prueba, que en este caso se denomina test. Si quiero crear una base de datos, pues ya la voy a crear aquí con el comando create database. Puedo especificar una base de datos que puede ser, en este caso, agenda. Voy a crear una base de datos de agenda. Le doy punto y coma. Ok, no le di permisos para crear base de datos. Eso lo tengo que hacer en otro punto. Tengo que salirme de aquí. Quit. Y entrar nuevamente como root. Ok. Ahora sí, tengo que darle los permisos. No le he dado los permisos al usuario para poder crear base de datos. Entonces, vamos a crear los permisos para el usuario. Entonces vamos a ponerle grant al, que es dale todos los permisos a, en este caso va a ser prueba, una base de datos, punto asterisco, a el usuario Raúl con el password, que se va a conectar desde localhost y que va a tener el password del 1 al 6. Ahí está. Ahora sí, ya creé la base de datos prueba y se la asigné al usuario Raúl. Para aplicar los permisos, básicamente lo hacemos con el comando flush privilege. Y con esto ya autoricé o ya apliqué los cambios para que el usuario Raúl pueda usar la base de datos prueba con todas las tablas. Prueba es la base de datos y el asterisco es para que todas las tablas que contenga esta base de datos puedan ser trabajadas con todos los permisos por el usuario Raúl. Vamos a probar esto. Me voy a conectar nuevamente como el usuario Raúl. Ahí está, el usuario Raúl, password del 1 al 6. Y ahora si observo las bases de datos, ahí está la base de datos prueba. Para usarla tengo que recurrir al comando use prueba y ahora ya estoy usando la base de datos prueba. Con esto ya puedo trabajar. Obviamente esta base de datos está vacía. No tiene ninguna tabla, no tiene absolutamente nada. Pero el usuario Raúl ya puede trabajar la base de datos prueba. Y estamos listos para empezar a trabajar. Hasta aquí voy a dejar este video. Y en los próximos videos vamos a ver cómo hacer el ejemplo que habíamos trabajado de la agenda, donde los alumnos pueden crear sus horarios. Esperemos que les sirva esto para crear un usuario que no sea el usuario root, crear una base de datos y asignarle permisos. Bueno, hasta luego.